Cuando controlas la emoción del apego, te vuelves inquebrantable. En este vídeo te voy a hablar sobre qué es ser inquebrantable y cómo puedes llegar allí cuando la vida, las circunstancias, cuando el momento por el que estás pasando ahora es un momento de dolor, de prueba, de tocar fondo y te sientes completamente desolado, sientes que ya no puedes continuar, sientes que está todo perdido y que no ves esa luz en el camino. Para volverte inquebrantable, debes entender lo siguiente, y es que debes controlar la emoción del apego. Aprovecho para comentarte que este canal está creado para aportarte valor, para ayudarte en ese camino de crecimiento espiritual, de desarrollo personal, de empoderamiento. Es un canal donde te voy a hablar de la mente, el cuerpo y el espíritu. Una mentalidad fuerte, poderosa, para que te ayude aquí en la materia y en el físico salir de todas tus situaciones y conseguir todo aquello que tu alma se ha propuesto vivenciar aquí, para que seas precisamente inquebrantable. Te voy a hablar también del cuerpo, y el cuerpo representa la materia, representa lo físico, lo tangible. Pero también voy a hablarte de la parte espiritual, esa espiritualidad práctica, cómo aterrizar todo lo que escuchamos sobre conciencia, sobre despertar de conciencia y aterrizarlo en tierra para que te ayude en ese camino de evolución, en ese camino de salir de ese estancamiento emocional, de ese vacío existencial, de esa vida frustrada para vivir una vida en plenitud y volverte el co-creador de tu existencia. Así que si aún no te has inscrito en mi canal, te invito a que te suscribas y que le des like si te parece este vídeo de utilidad. Cuando aprendes a controlar la emoción del apego, te vuelves inquebrantable. Pero, ¿cómo consigues ser inquebrantable cuando tu mundo, tu realidad, está manifestando situaciones dolorosas? Cuando estás viendo que tu mundo se derrumba, cuando estás viendo que lo pierdes todo, que has tocado fondo o que no tienes fuerzas para salir de ese sitio en el que estás. El ser humano constantemente está sufriendo. Sufre por la falta de dinero, por la falta de amor, por la falta de compañía, de atención, por la falta de salud. Y entonces constantemente estamos poniendo el foco fuera. Estamos poniendo el foco en el necesito. Necesito de para poder solucionar esta situación. Necesito de más dinero para tener una estabilidad, para tener una casa, para salir de las situaciones o problemas económicos que estoy viviendo. Necesito de atención porque me siento solo, porque me siento vacío. Necesito de amor porque no encuentro el amor en mi interior y entonces lo busco en personas, lo busco en el exterior, lo busco en parejas. Necesito de más salud, pero quizá te has olvidado de cuidar de tu cuerpo, de tu materia, de valorarlo, de amarlo, de respetarlo. Entonces, ¿cómo ser inquebrantables cuando la vida constantemente parece que nos está tratando mal? Cuando parece que todo se ha puesto en nuestra contra. Cuando parece que cuando por fin las cosas a lo mejor empezaban a irte bien o que en ciertas áreas de tu vida todo empezaba ya a tomar un matiz más bonito, a irte mejor. Y de repente ves que te dan un palo, de repente ves que la vida se ensaña contigo o que todo eso que estabas intentando mantener y sostener se cae, se derrumba. ¿Qué hacer cuando la vida te quita todo aquello que amas? ¿Qué hacer cuando ese destino parece que se ha empeñado en que tú pierdas tus cosas materiales, en que tú pierdas tu casa, tu hogar, tus amigos, tu familia? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos derrotados, cuando sentimos que no hay esperanza, que no encuentras la manera de salir de ese hoyo en el que estás, de ese túnel en el que estás? Bueno, pues para ello debes ir haciendo unos pasos. Lo primero es salir de esa emoción de victimismo, salir de esa emoción de sufrimiento. El dolor es real porque el dolor está ahí. Cuando tú te das un golpe físico en el cuerpo, sientes dolor y luego eso se inflama. Cuando tú pierdes un bien material, tu casa o dinero, o pierdes tu trabajo, sientes un dolor porque vienen una cascada de emociones que te hace sentir ese dolor, de miedo, de pérdida, de incertidumbre.
Cuando pierdes a un ser amado, sientes dolor. O cuando terminas una relación y tú sigues enamorado, sientes dolor porque sientes abandono, sientes que te han quitado algo. Entonces, el dolor es normal porque somos seres humanos. Estamos aquí en esta densidad material y vivimos en el mundo de las emociones. Pero lo que debes hacer es salir rápidamente de ese sufrimiento, no prolongarlo. Para ello, lo primero es aceptar las emociones, aceptar ese dolor. Cuanto antes aceptes que estás pasando ese dolor, lo manifiestes, lo expulses, lo saques, lo grites, lo llores, más fácil te será poder dar los siguientes pasos. Entonces, no niegues el dolor, no niegues la emoción por la que estás pasando. Simplemente dale un espacio y permítele que se manifieste. Llora y saca todo lo que tienes que sacar de dentro para que ese dolor se vaya desvaneciendo. Porque nada es permanente, todo constantemente está cambiando. Y puede que ahora llores y te vacíes y sueltes toda esa frustración, todo ese desgarro que sientes en el corazón. Y quizá dentro de unas horas te sientas mejor. Y a lo mejor mañana cuando te levantes te vuelves a sentir dolorido, vuelves a sentir ese dolor en el corazón y es como que no se ha sanado. Pero créeme que ya una parte se ha soltado, se ha transmutado. Lo segundo es que esa emoción tú hagas un ejercicio de transmutación. Hay muchas herramientas de transmutación como puede ser poner toda esa situación en una esfera de color violeta, visualizar que una luz violeta va transmutando todo eso. ¿Y qué es transmutar? Es transformar, es cambiar, es cambiarlo de estado, porque no se destruye la emoción, no se destruye eso que estás sintiendo, eso es real lo que estás viviendo. Lo que haces es transmutarlo y transmutarlo es cambiarlo de estado, es hacer una alquimia, hacer una magia donde todo eso lo pones al servicio de esa luz violeta para que sea transformado en algo más sutil, en algo más suave, para que vaya entrando la luz a esa oscuridad y ese dolor se vaya transformando. Otra cosa que puedes hacer es recurrir a la meditación. En la meditación tú puedes ir dentro, tú puedes entrar y hablar con tu alma, hablar con tu corazón. Puedes conectar con otros planos superiores para que te den también esa información, para que te ayuden a transitar por esa situación que estás viendo. Y además la meditación te ayuda a elevarte a un plano más elevado y poder ver la situación desde otra circunstancia, desde otro nivel de conciencia. Es como si tú salieras de tu cuerpo y te elevaras literalmente por encima de las circunstancias, por encima de lo que estás viendo. Y desde ese plano, tú puedes tener otra perspectiva. Tú puedes empezar a ver esa situación o ese dolor con más conciencia. Y esa conciencia te va a permitir comprender que esa situación que estás viviendo está ahí por y para algo. Y eso me lleva al siguiente punto, que es aceptar. Y la aceptación no es más que aceptar que tú no tienes el control de todo. Es aceptar la situación que estás viviendo. Pero aceptar, ojo, aceptar no es rendirse, no es tirar la toalla, no es dejar de creer, no es perder la fe. Aceptar es simplemente aceptar el evento que estás viviendo en este momento, porque cuando el ser humano se niega a ver lo que está viviendo, cuando el ser humano dice este dolor es tan grande que no lo puedo soportar, prefiero morirme, cuando el ser humano dice esto es tan doloroso que no quiero verlo, que quiero evadirme con alcohol, con drogas, con comida, cuando el ser humano es incapaz de mirar ese dolor, esa sombra, para atravesarla, para transmutarla, para entender qué le está mostrando y se evade, se niega a la realidad, te estás perdiendo de ver desde esa situación más elevada. Entonces, cuando tú aceptas que estás viviendo ese dolor, ese desgarro, simplemente te queda mirar desde más arriba. Cuando yo acepto, puedo liberar el dolor, el sufrimiento. Entonces corto con el sufrimiento que estaba experimentando antes. Puedo empezar a salir de ese sufrimiento y no prolongarlo, no quedarme en un sufrimiento semanas, meses, años.
sino salir rápidamente de ahí, porque estoy aceptando la situación. Aquello que acepto me libera y aquello a lo que yo me resisto continúa persistiendo, continúa ahí. Y si yo no lo atravieso ahora, si yo no miro ese dolor de frente, si yo no atravieso esa sombra, eso se me va a seguir manifestando y después será más grande, más doloroso, más fuerte, hasta que me atreva a mirarlo. Entonces, en la aceptación, tú puedes conseguir elevarte a esa conciencia superior para que puedas ver por qué esa circunstancia se está presentando en tu vida. Y te puede parecer injusta, te puede parecer que tú no te mereces eso por lo que estás pasando. Y sí, puede ser así, pero esa situación está ocurriendo para algo, para que tú veas más sobre ti. Te está mostrando que tú tienes el poder de elevarte por encima de esa situación y cambiarla, modificarla, crear otra realidad para ti, crear otra línea de tiempo para ti. Ahora pasamos al tercer punto y es el enfoque. Cuando yo continúo enfocándome en ese dolor, en esa situación, en esa circunstancia que estoy viviendo, eso lo hago más grande, lo alimento. Es como si toda mi energía, la energía de mi cuerpo físico, de mi mente, de mis emociones, de mi ser, de mi sentir, de mis otros cuerpos sutiles, de mi cuerpo energético, de mi estado de mis chakras, se concentra en crear más esa situación. Cuando yo quito el foco, y aquí entra mucho la parte de la mentalidad. Cuando yo quito el foco de la situación, y quitar el foco no es negar la realidad que estoy viendo, no es negarme, no es mirar hacia otro lado o hacer como el avestruz, enterrar la cabeza. No. Se trata de quitar mi energía, mi atención de esa situación para poner el foco en la solución, poner el foco en aquello que yo en el punto anterior, cuando me he elevado, cuando he visto otras circunstancias o cuando he podido entender que esa situación está ahí porque me está mostrando algo, entonces yo voy a poder cambiar el foco hacia la solución, hacia qué puedo hacer. En este momento presente, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor al principio no ves salida, no ves por dónde. Al principio es como que todo es oscuro, no tengo soluciones, no tengo herramientas, no tengo tiempo, me van a quitar la casa, voy a perder a mi familia, me he quedado sin trabajo, no tengo dinero, no tengo un céntimo en la cuenta y es como que todo lo ves negro, lo ves imposible. Entonces, si estás en ese foco, vas a continuar ahí. Pero si tú quitas el foco de ahí, tú empiezas a ver, a entender por qué estoy perdiendo mi casa, por qué me he quedado sin trabajo. Quizás porque el universo te está trayendo otras oportunidades, te está trayendo la oportunidad de sacar todo tu potencial, todo tu poder, toda tu fuerza, todo lo que está dentro, ahí, guardado, toda esa voz que ha estado callada, toda esa sabiduría interna que no te has atrevido a ver en ti. Quizá te están poniendo esa situación para que creas en ti, te están poniendo esa situación para que mires dentro, para que vacíes todo lo que dentro, esas sombras que has ido acumulando no solamente en esta vida, sino en otras vidas, lo saques, lo transmutes, lo liberes, para que te quites todas las mochilas que llevas cargando, la frustración, el dolor, el miedo, esa baja autoestima, ese no creer en ti, ese creer que tú solamente eres las circunstancias que estás viviendo. Cuando tú quitas el foco, encuentras dentro de ti un poder que no habías conocido. Encuentras de ti al ave fénix, resurges de las cenizas. Y el cuarto punto es mantener la fe. Pero la fe no es una fe ciega, la fe es la certeza. ¿Y qué es la certeza? Saber el resultado. Cuando yo sé el resultado, cuando mi certeza vibra en todo mi ser, en mi cuerpo, en mis entrañas, en mis células, en mi mente, cuando yo sé que existe un poder superior, una justicia superior, cuando yo sé que yo he hecho todo mi trabajo interno, cuando yo sé que yo me he trabajado mis sombras, que hago mi camino, que no miro hacia otro lado, que no me escondo, que voy con la verdad, es certeza. La certeza me lleva a creer que todo es posible, me lleva a creer que puedo cambiar mi realidad. Esa certeza es la que hace que tú integres dentro de ti
que dentro hay una tecnología que está en el ser humano y que puede desarrollar. Esa tecnología que hace que una madre rescate a un hijo en un momento de peligro. Eso que hace que un padre se levante del agujero más profundo en el que está por cuidar de sus hijos. Es el que hace que el amor verdadero derrumbe montañas, derrumbe situaciones para manifestarse. Es lo que hace que aunque tú hayas perdido tu casa, hayas perdido tus bienes materiales, estés sin un céntimo en la cuenta, no permitas rendirte, no terminar en la calle, a lo mejor siendo un mendigo, sino que te levantes, que encuentres esa fortaleza interior para que vuelvas a crear otra realidad. Y esto me lleva al quinto punto. Y el quinto punto para ser inquebrantable es comprender que si bien hay un destino escrito, hay un plan escrito, tú tienes el poder de co-creación. Tú eres un co-creador con la divinidad. Tú tienes una parte aquí importante que hacer y por eso viniste aquí encarnado a esta tierra. Tú no has venido aquí porque sí. Tú no has salido de la nada porque sí. Todo tiene un sentido. Todos tus datos, toda tu vida, todas tus vivencias en otras vidas, todo lo que has ido viendo, percibiendo, oliendo, sintiendo, todos los datos que tú has recopilado en tu existencia como alma, tiene un sentido. Ese sentido es que tú eres un co-creador, que la divinidad existe y la divinidad creó todo lo que estás viendo, pero tú eres un pedacito de esa divinidad. Si la divinidad es el océano entero, tú eres un granito de arena, una gotita de agua de ese océano. Y tú estás co-creando esa realidad con él, con esa divinidad, con él, con ella, con ese universo. Tú estás aquí en esta tierra encarnado porque todo lo que tú experimentas, vives, superas, todo aquello que tú consigues darle la vuelta, todo eso lo está experimentando la divinidad a través de ti. Entonces, quiero que este quinto punto te sirva para empoderarte, para ir dentro de ti y superar esas lágrimas, ese dolor, ese decaimiento, esa pereza, esa tristeza, esa depresión, para que puedas superar esa situación en la que estás. Quizás estás metido en las drogas, en el alcohol, en trastornos alimentarios, en lo que sea. Tú tienes la capacidad de ir dentro y de recordar quién eres, de recordar tu esencia original, empoderarte y cambiar tu vida, cambiar tus circunstancias, entrar a otra línea de tiempo, a crear otra realidad para ti. Así que mantén la fe, la certeza, vuélvete inquebrantable. Cuando tú te desapegas de la emoción, cuando tú te desapegas de esa situación que estás viviendo para poder elevarte por encima y poder ver todo lo que te he explicado, te vuelves imparable, inquebrantable. Así que espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale un like, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, para que mi misión de vida llegue a más personas. Recuerda que este canal está aquí para ayudarte a empoderarte, para recordar tu esencia original, para que recuerdes todo el poder que está dentro de ti y salgas de ese vacío existencial, salgas de ese estancamiento en tu vida. Empiezas a crear una vida desde la conciencia más elevada, desde el saber que tú no tienes por qué seguir viviendo como estás viviendo, que tú tienes el poder de cambiar esa realidad, porque eres hijo de la divinidad, porque eres un fractal de la divinidad y tienes todo el poder dentro de ti. La vida no va a cambiarte porque lo pidas a Dios, la vida no va a cambiarte porque estés visualizando todos los días, la vida va a cambiarte cuando tú integres en ti quién eres, cuando tú ames lo que eres arriba, en otros planos, en otras dimensiones, y lo integres aquí. Así que aplica todos estos puntos que te he dado y vuélvete inquebrantable.